Esto es México, nuestro país en constante movimiento, constante evolución, que día a día despierta impulsado por los sueños de millones de mexicanos. Somos una de las empresas pioneras en el ramo transportista, orgullosamente leonesa, con una trayectoria de más de 80 años, siempre enfocándonos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con el firme propósito de contribuir en el cumplimiento de sus metas y sueños, apoyándonos con tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado, contando con procesos basados en políticas de calidad, con el fin de brindar un servicio óptimo, garantizando máxima seguridad en sus embarques, tiempos de entrega definidos y rutas predeterminadas, poniendo a su disposición los servicios de paquetería, envíos con un peso menor a 600 kilogramos, ideal para negocios familiares y pequeñas microempresas. Consolidado, se transporta carga de menos de un camión, compartiendo envíos con varios clientes con espacios bien definidos, ideal para maquinaria, mercancía delicada y artículos especializados. Dedicado. Al contratar este servicio tendrá la seguridad de tener su flotilla exclusiva, trabajando de la mano con expertos en servicio logístico de transporte y así contribuir al crecimiento de su empresa. Completo. La opción más veloz y la mejor manera de transportar cargas de gran volumen. Su recorrido es directo y sin escalas. Contamos con presencia territorial en 38 sucursales a nivel nacional, con plazas principales en México, Guadalajara y Monterrey, teniendo base corporativa en León, Guanajuato, logrando así tener una amplia red de distribución que nos permite conectar a nuestros clientes en todo el país. En Julián de Obregón, sabemos que las expectativas de nuestros clientes siempre deben ser respaldadas por nuestras políticas de calidad, por lo que actualmente contamos con la certificación ISO 9001 y estamos próximos a obtener el reconocimiento CityPat, dirigido a las cadenas de suministro con el propósito de transportar mercancía a los Estados Unidos. Estamos orgullosos de nuestra historia. Nuestros caminos se siguen extendiendo, nuestros sueños y metas cumpliéndose a la par de nuestros clientes, ya que alcanzar sus metas es alcanzar las nuestras. Así seguiremos avanzando, llegando a cada rincón del país, juntos. Transportes Julián de Obregón, evolucionando contigo. Bueno, pues bienvenido, Abel. Nos gustaría que primero que nada pues te presentaras un poquito acerca de tu experiencia que has tenido laboralmente y bueno, pues tu nombre. Hola, soy Abel Delgadillo, soy ingeniero en cadena de suministros, logística, soy licenciado en comunicación social, egresado de la UAM y tengo una maestría en brand marketing en la Universidad de California en Los Ángeles. Ok, perfecto. Muy bien. En cuanto a experiencia, ¿en qué empresas has laborado, ya sea corto tiempo o largo tiempo, pero más o menos en qué y qué puestos has ejercido? Mira, fui de las últimas 3 gerente de producto para Eli Lilly de México. Es un laboratorio farmacéutico de los 3 top en el mundo. Después fui gerente de mercadotecnia y relaciones públicas de Cemex, aquí en el Bajío, con injerencia en todo el occidente y noreste del país. Posteriormente fui director de comercial para FedEx, desde el sur de los Estados Unidos hasta Latinoamérica, hasta Brasil, todo lo que era. Y ahorita pues lo tengo. Ok, perfecto. Bueno, primero vamos a comenzar con una serie de preguntas. Todo este cuestionario va dirigido a consultoras de recursos humanos. Entonces, bueno, para que no haya alguna confusión y no suene tan repetitivo en cada pregunta, recursos humanos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Van a ir primero de entrada unas preguntas que tiene que ver relación un poco teórica o ya con información como tal, y después van a seguir preguntas que son ya en tu experiencia con los consultores. ¿Sí? Bueno. Muy bien, la primera pregunta es, ¿qué tan importante usted considera que es un consultor en una organización? Mira, un consultor siempre es importante porque se basa en la metodología del training y tener al personal que te rodea, colaboradores bien entrenados, ya sea internos o externos, siempre te va a dar un beneficio. ¿Qué tipo de características tú consideras que son importantes o que debe de tener un consultor para que tú puedas colaborar con él, ya sea profesionales o personales? Mira, un consultor
tenemos que basar la elección en su currículum, en las áreas de experiencia que tenga él establecidas. Como consultor externo, siempre nos vamos a enfocar y a medir el potencial de las empresas con que haya trabajado y los tópicos importantes que maneja de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en las diferentes áreas de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Conoce el proceso que un consultor aplica para solucionar un conflicto en una organización? Pues mira, como conocer un concepto en sí, cada uno aplica diferentes metodologías, ejecuta diferente de acuerdo a lo que nosotros requiramos como empresa. Entonces, conocerlos todos no, pero sí conozco los que voy requiriendo porque yo se los voy a poner en claro para que él me pueda ayudar en los conflictos que yo tengo en cada una de las áreas de la empresa. Okay, perfecto. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas por las que se recurre a un consultor de recursos humanos? Pues las principales causas son varias. Uno es la mejora, ¿no? en las áreas como ambiente laboral. Dos, puede ser algunos conflictos internos que tiene la empresa que necesitamos solucionar con una persona externa que llega a ser, de lo más valioso es una persona neutral, que puede mediar la parte de conflictos, la parte de requisitos de la empresa, la parte de creatividad o ideas nuevas que puedan traer ellos hacia la empresa, que aporten. Entonces básicamente es eso, ¿no? Y siempre será la mejora continua, el principal objetivo. Perfecto. Bueno, ahora esta pregunta va, es más bien de sí, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras un poquito el motivo del por qué. ¿Has necesitado contactar a un consultor para realizar algún diagnóstico en alguna de las empresas en las que has trabajado? Sí. Habitualmente, siempre que tenemos un training o una consultoría externa, es buscando un objetivo y que se platica previamente con el consultor. Y ya una vez evaluado, siempre vamos a buscar una estadística para ver los resultados dentro del programa y después del programa. Entonces siempre vamos a necesitar requerir una estadística. Posteriormente tenemos esta pregunta. ¿Cómo fue su primera interacción con un consultor? ¿Cómo fue ese primer contacto? La primera vez, bueno, sí recuerdo. Mira, pues es básico, ¿no? Cuando tú tienes bien detectado el área de oportunidad para mejora o conflicto dentro de la empresa, el primer contacto que tienes antes de que existiera todos los medios digitales, pues hablabas y era en base a la recomendación de colaboradores, ¿no? Que te decían, esta persona da esta consultoría, es bueno en esta área de mejora. Y sobre esto hacías una llamada telefónica y empezabas a tener contacto con él y posteriormente siempre la entrevista, ¿no? Donde él te enseña y pues, donde él te vende sus servicios, ¿no? Y ya de ahí uno siempre es bueno tener 3 o 4, un abanico de posibilidades para poder determinar. Hay personas que son buenas en un área y hay otras que son mejores en otra. No siempre el mismo consultor es bueno en todo, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre es bueno tener ahí varias posibilidades. Una partecita. Okay. Bueno, ahora ya que nos comentó que sí ha tenido que contactar a un consultor, ¿a través de qué medios usted lo ha contactado? ¿A través de qué medios ha contactado a un consultor? Pues hoy en día existen varios, como te comentaba. Hoy en día lo podemos ver a través de las páginas de internet, de redes sociales. Sigue siendo muy importante y muy calificativo la recomendación de otros partners dentro de la industria. Siempre se va a hacer el 60% de que tú puedas decidirte por un consultor, la recomendación de algún colaborador, ¿no? Y en reuniones dentro del medio al que te dediques, siempre va a haber personas que tú veas que mejoran y siempre te vas a acercar para hacer una réplica en el sentido positivo de alguna implementación o de alguna práctica buena que estén ellos haciendo para poder replicar. Pero puedes contactarlo en la red, ellos mismos ya tienen sus páginas, ¿no? Si lo buscas, tienen sus páginas bien desarrollados, con tutoriales bien definidos sobre las áreas que te interesan. Ya hay muchas formas hoy en día de contactar con su equipo.
retomando ya esta parte de, bueno, que sí te has acercado a algún consultor y la forma en cómo fue el primer contacto, me gustaría conocer o saber, ahorita la tecnología es muy avanzada y queremos saber cómo él te expuso sus servicios, a través de un folleto o hubo una junta previa en el que te platicó por teléfono o vino y expuso a la empresa los servicios que él tenía. ¿Qué tipo de exposición utilizó él para que tú conocieras sus servicios? Mira, cuando tú decides contratar a un consultor, intervienen varios factores. Uno es de que él te diga el know-how, la base de su empresa, ¿no? Un currículum de su empresa, para que tú sepas dónde están constituidos, desde hace cuánto, qué experiencia. Y después de eso, tú tienes que trabajar con él para una propuesta. Y tienes que compartir de alguna manera las áreas de oportunidad que tú quieres mejorar o el problema que quieres abordar, para que él sobre eso pueda trabajar, se tome un tiempo, se hace un deadline y posteriormente él te presenta ya una propuesta sobre el tema, para que no pierdas tiempo y vaya bien definido sobre el tema. Y así tú puedes tomar una decisión. Siempre recomiendo que se vean 3 o 4 consultores y habrá algo de cada consultor que te llame la atención para que tomes una buena decisión. Perfecto. La siguiente pregunta va referente a lo que es una problemática, una situación que surgió con un consultor, pero que solo haya llegado al punto del diagnóstico, donde nomás él detecta el problema y hasta ahí se queda y usted lo puede llegar a manejar como empresa. ¿Ha llegado a tener esa problemática, esa situación? Mira, eso se acuerda desde un principio cuando tú haces tu proceso, ¿no? Y planteas a qué consultor vas a hacer, a qué área lo vas a dirigir, con qué gente, con qué personas, los rangos. Él tiene que conocer toda la problemática, los antecedentes de las personas que va a estar en su foro, para que tú vas a decidir mediante esa consultoría si le dejas carta abierta al consultor o le vas a restringir ciertas información o ciertas palabras, ¿no? Porque también como un consultor se exprese con los asistentes o con la gente que está para tomar la consultoría, ¿no? Si son palabras obscenas, si no tiene que hablar de esto, si no tiene que hablar de la competencia. Tú decides, y tú también estructuras, ¿no? Formas parte de la consultoría como contratante. Entonces, tú en esa metodología tienes que decidir si dejas al consultor que él resuelva cierta problemática que se presente en el foro, o toma nota y te lo pasa a ti para que tú lo hagas. Entonces es cuestión de que sea que armes el programa y que le dejes a él tanta decisión como tú creas conveniente. Tú decides si lo dejas hacer o lo restringes y él tiene que ir sobre los lineamientos que tú le planteas. Perfecto, sí, muchas gracias. Muy bien, ahora acerca de qué tipo de fuente, acerca por ejemplo de opciones, registros, acontecimientos o recuerdos. Registros son como qué tipo de datos en cuestión digitales, videos, fotografías que puedan servir para realizar el diagnóstico se utilizaron. Acontecimientos pues pueden ser las circunstancias que estuvieron pasando dentro de la organización, recuerdos que a lo mejor algunas personas que están dentro de la empresa recuerden que hayan surgido para que la problemática se haya hecho más grande o para que haya necesitado a un consultor. Bueno, aquí que quede claro que no solo una consultoría es para corregir algún problema, ¿no? Básicamente yo trato de que una consultoría sea para la mejora de una situación que tú detectas, ¿no? Y sobre eso tú planteas ciertos objetivos que tienes que cumplir o que tiene que cumplir la empresa que viene a darte el servicio para esa mejora, y sobre eso lo mides, que puede ser una condición de mejora laboral o que puedan hacer una evaluación de conocimiento sobre el tema, y tú decides si puedes tener una evaluación previa o no. O sea, eso es decisión. El consultor siempre te va a dar ciertas opciones para que puedas tú llevar a cabo el taller o la capacitación o el entrenamiento. Y tú decides de esas opciones que quieres tomar como un antecedente. Te puedo comentar que una de las cosas que me gusta a mí es tener una evaluación sobre los temas tratados
Y no que sean buenos o malos, sino simplemente para saber cómo está pensando la gente, y hacemos una evaluación previa y una evaluación posterior para saber el cambio de atmósfera después del taller, curso, entrenamiento. Entonces, hay infinidad de factores que tú puedes medir, porque yo te recuerdo del examen, también interacción con otras personas de la misma empresa, ¿no? De lluvia de ideas, de preguntas y respuestas. Hay varias situaciones y bastante interesantes dentro de una consultoría. En cuanto a su último servicio, con un consultor de recursos humanos, ¿cuál fue el propósito por el cual usted le habló? O sea, ¿cuál fue ya la situación que usted quería cambiar? ¿Qué era el indicador que igual era deficiente y por el hecho de que usted trajo al consultor de recursos humanos? Mira, más que eficiente fue una mejora en un cierto grupo y contratamos a un consultor para que la gente que tenía gente a su cargo pudiera expresarse mejor. Es un taller, es una consultoría de hablar en público para adquirir seguridad en la gente que tiene gente a su cargo, ¿no? En los gerentes, coordinadores, toda la gente que tiene colaboradores a su cargo tuvieran mejor necesidad, detectaran las necesidades, pudieran expresarse mejor, comunicarse mejor, bajar los mensajes con todo su grupo de mejor manera, y es bien interesante porque hay mucha gente que no sabe hablar ante la gente y ese taller fue de mejora para ellos. Esta pregunta va relacionada, de hecho, a la anterior. Esta última consultoría que usted pidió, ¿cómo fue este contacto con este último consultor? ¿Cómo fue que lo contactó? Ya ve que nos está explicando que ya hay como más apertura o más lugares donde se pueden conseguir a los consultores. ¿Fue por un lugar moderno? ¿Se lo recomendaron? ¿Cómo fue? Mira, esta última vez fue yo ya lo había conocido porque había dado una consultoría antes en una empresa donde yo trabajaba. Entonces, la recomendación y el buen currículum que pueda tener en estas áreas de consultoría son bien interesantes e importantes, porque es la forma en que ellos crean su red de clientes en base a la recomendación. Como te reitero, yo creo que clientes nuevos es el 30% y la red que ellos han creado durante años es 60-70%. Entonces yo lo contacté porque tenía sus datos previos, entonces quise replicar un programa que dio éxito en la compañía donde yo trabajaba antes. Solicitamos el mismo topic, el mismo tema para mejorar esa área y ya solamente lo adecuamos al sector de la nueva empresa donde yo estaba, con ciertas características. Ellos son muy versátiles, ellos se adecúan a tu sector, a tus características, a tu número de empleados, entonces ese consultor siempre tiene que ser bien dual para aclimatarse rápidamente a lo que necesitas. Perfecto. ¿A quiénes se dirigió la última consultoría que usted tuvo en la empresa? ¿A qué departamento? ¿Si fue solo a uno? ¿Fueron varios departamentos? Fueron a todas las áreas, comentaba, a todas las personas que tuvieran gente a su cargo. O sea, fueron a todos, gerentes, de coordinadores, gerentes, directores, toda la gente que colaboraba en la empresa que tuviera gente a cargo, colaboradores a cargo, fue dirigido para ellos. Ya concluyendo esa intervención que fue la última, ¿qué método utilizó el consultor para poder exponer las soluciones que él propuso para que ustedes pudieran hacer una junta después o etcétera y llevarlas a cabo? O sea, ¿qué método él utilizó? ¿Nada más lo platicaron, o sea, fue una junta platicándolo, o él utilizó, ya expuso los resultados completamente con PowerPoint, o entregó un machote completo con toda la información? ¿Qué método utilizó él para poder exponer las soluciones? Este programa fue en varias etapas. Sí, usó todas las herramientas que hoy en día se requieren, ¿no? Tanto verbales, fue mucho de práctica. Sí usaron una presentación obviamente para llevar el flujo del taller,
Una de las partes importantes en las que yo recalqué fue los roleplay. Todos los roleplay que se tuvieron con la gente fueron grabados y fueron vistos para una retroalimentación de todos. Entonces fue una sesión de 4 roleplays. El primer roleplay y ver los avances, ¿no? Entonces estuvo intercalando a todos participaron y todos tuvieron el avance. Entonces fue una autocrítica muy relevante y tú puedes ver ahí la evolución, ¿no? Del primer roleplay al cuarto roleplay eran otras personas totalmente diferentes. Y fue con audio, fue video, fueron presentaciones, fueron actividades inclusive fuera de la empresa. Integraciones también en cuanto a los breaks, ¿no? Las comidas, bastante bien y sí, hubo mucha interacción, muchos recursos. Retomando el tema de la última consultoría, ¿qué diagnóstico específicamente se ocupó para poder tomar la decisión y poder interactuar a las acciones que implementó el consultor? Pudo hacer un diagnóstico, un diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Qué fue? ¿Qué tipo de diagnóstico implementaron? Mira, más que un diagnóstico, el taller tenía ciertos objetivos. Ajá. Y uno de los objetivos principales iban a ser 4 gerencias y 2 direcciones nuevas que se iban a crear dentro de la empresa. Entonces el objetivo era saber qué personas estaban preparadas y con las habilidades necesarias para poder ocupar esas plazas. Entonces, posterior al entrenamiento del curso, hicimos una sesión con la parte de dirección y vimos cada uno de los videos para saber a quiénes les íbamos a dar las nuevas posiciones, y fue parte de un desarrollo interno estructural para poder determinar esa metodología. Usábamos, ¿no? De tener una consultoría, preparar a todos, ¿no? Porque era gente con potencial, pero después de todos esos elegíamos a 5, a lo mejor en diferentes áreas, pero ese fue el objetivo principal. Más que el diagnóstico, nos establecemos objetivos. En una consultoría tú tienes que tener bien claro los objetivos que buscas para poder inclusive justificar el recurso que tú solicitas de acuerdo a los objetivos y cómo van a ser implementados, más que tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, por así decirlo, no necesito hacer como un clima laboral o algo así, simplemente fueron como basados por videos, por experiencias. De acuerdo a la pregunta que puede hacer mi compañero. Ok, a ver si te entendí. Tú tienes que definir para solicitar una consultoría qué es lo que te duele, qué es lo que le duele. Sí. Si tú ubicas que el área de oportunidad es clima laboral, tienes que irte hacia el clima laboral, tienes que hacer objetivos de mejora, ¿no? Modificaciones, y después comentarlos con el consultor para que él, de acuerdo a lo que tú le dices, él te haga una propuesta, y también es muy bueno, y para eso lo contratas, para que él colabore e integre ideas, porque él tiene más experiencia, porque trabaja con varios y es su trabajo enriquecerte de tu proyecto. Claro. ¿No? Fue como Entonces, un tipo de conversación con él sobre el objetivo y de ahí para arriba. exacto, porque seguramente un consultor ya tomó 30, 40 casos que se te están presentando a ti, Sí. y él ya sabe cuáles funcionan más que otros, y ya sabe qué áreas de mejora te recomienda para que pueda ser más proactivo y efectivo Muy el bien. curso. Bueno, creo que ya nos había mencionado cómo fue el planteamiento de los objetivos. ¿Usted se juntó, fue en conjunto con el consultor, o el consultor tomó el liderazgo y él propuso los objetivos de la consultoría? Bueno, sucede de la siguiente manera. Cuando tú detectas una área de oportunidad, intervienen varias áreas dentro de una organización, ¿no? En primera, para justificar el recurso, ¿no? Porque una buena consultoría no es barata, no es nada barato, ¿no? Entonces, primero tienes que hacer un análisis en cuanto a presupuestos del área donde necesitas una mejora, o un área de oportunidad. Entonces, ya que se junten las áreas necesarias, ¿no? Finanzas,
a lo mejor el departamento de recursos humanos, a lo mejor el área operativa, y hacen un consenso y el área que solicita la consultoría tiene que justificar el qué, por qué, cómo, cuándo y dónde. Pues una vez que lo aprueban, tú tienes que hacer un programa, ¿no?, para saber qué es lo que necesitas y estar listo para compartir un planteamiento de objetivos con tu consultor, para que pueda ser efectivo, ¿no?, y pueda ser 100% exitoso. Claro. Exitoso el programa. Así es como se llama. En cuanto a la última consultoría, antes también lo que hemos estado hablando, al momento de acercarse el consultor y de ya estipular lo que iban a hacer, el contrato o el tipo de contrato que se realizó fue un contrato donde él ya traía las cláusulas, fue un acuerdo verbal o fue una carta acuerdo. ¿Cómo se realizó esta parte en cuanto al contrato, ya algo estipulado? Mira, existen varias formas. Esta última fue un contrato que nosotros tenemos como organización y ya nada más ejecutado por él y corregido un par de cláusulas en cuanto a los términos de pago. Pero puede ser que él traiga su propio contrato y solamente de esa manera trabajo. Tú decides si quieres trabajar con él o no. ¿No? Eso me ha sucedido. También me ha sucedido que hacemos un acuerdo de precios, un acuerdo de horas, ¿no?, de objetivos, y con eso también no hay problema. Y hay veces que sí tienes que hacer un contrato en forma. Pero cuando tienes que hacer un contrato en forma, regularmente viene de la organización y el consultor se adecua. Ok, perfecto. Esta pregunta va relacionada a lo anterior mencionado sobre lo que es el contrato y va referente a esos cambios que fueron necesarios hacer en esta última consultoría o anteriores. Estos cambios eran, como se menciona, de sueldo. ¿Qué más le llegaron a cambiar ahí en sus contratos? ¿Qué más le llegaron a pedir que cambiaran en sus contratos? O que usted tomara la decisión de agregar alguna estipulación, no sé. ¿Dentro del contrato? Dentro del contrato. No, básicamente es un contrato de prestación de servicios. Sí, no tiene gran ciencia, ¿no? Aquí este tipo de cursos, ¿no?, o de servicios no representan mayor ciencia en cuanto a que hubiera ciertas cláusulas que sí se cumplen o no se cumplen, porque depende mucho de la gente, ¿no? Y si tú estás teniendo, sobre todo cuando es problemática, mejorar, no siempre la gente colabora, ¿no? Entonces no puedes someter sobre una cláusula tú a un consultor para que todos mejoren o que te garantice que todo va a mejorar. Él ni siquiera te lo va a firmar, ¿no?, porque no depende de él. Él te da el servicio y hace lo mejor que puede. Tú eres responsable si supervisas o no supervisas todo el taller, pero él nunca se va a comprometer a que tú tengas una mejora o que tus ventas vayan a irse para arriba, ¿no? Él colabora con su área y ya depende de cada uno implementarlo y también pues de la parte de los jefes, ¿no?, que sigan y que le den continuidad a esas prácticas que a lo mejor se establecen dentro del taller. Pero es un contrato de prestación de servicios básicamente, ¿no?, sin compromiso a nada. De acuerdo a la última consultoría, ¿cómo fue la relación de costo-beneficio? O sea, ¿el resultado fue acorde al costo que el consultor le estipuló? ¿O fue más o fue menos lo que usted vio de resultado? Mira, en ese aspecto es una interesante pregunta. En mi experiencia, el costo-beneficio va a ser de acuerdo a tu elección del consultor. Si tú eliges a un consultor bueno, habitualmente el beneficio es bueno. Si tu presupuesto no te deja a veces contratar al mejor consultor en una gama de los buenos y de acuerdo a tu recurso contratas a uno medio y tú lo puedes identificar por capacidad instalada, por personal, por instalaciones, todo. Tienes muchas formas de identificar quién es bueno y quién es malo, ¿no? O aparentemente va, o el currículum, muchas cosas. Pero como te digo, esta parte de consultoría no es nada barato. Entonces, cuando tu recurso se adecua al consultor, el beneficio puede variar, pero cuando tú contratas un consultor y tu presupuesto lo adecuas al consultor, habitualmente tienes un taller exitoso, por la calidad
de los ponentes y de los Entonces, consultores. ¿podría decir que de esta última consultoría hubo Sí, excelente, sí. Cara, muy cara, pero excelente. Pero excelente el Salió resultado. bien los resultados. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, en esta última consultoría que hemos hablado de acerca de, bueno, de lo que hubo con la persona que tenía gente a su cargo, como cuánto tiempo, ya hubo un previo estipulación de sesiones o realmente se fueron diciendo con el tiempo, o sea, se estipuló desde el inicio, van a ser tantas sesiones y es lo que yo ocupo que hagas, o conforme vayamos viendo el avance, vamos a ir estipulando el tiempo para que tú concluyas con tu consultoría. Existen dos formas básicas, o sea, tú planteas de acuerdo a tu presupuesto cuántos días o cuántas horas, habitualmente se maneja por horas, cuántas horas quieres de consultoría, y sobre esas horas que tú contratas o convenias, se hacen las sesiones. Regularmente una consultoría arriba de 5 horas ya no es muy productiva, porque la gente se cansa y no está tan receptiva. Entonces tú tienes que calendarizar esas consultorías de acuerdo a los días, tienes que ver a las personas que van a estar dentro de la consultoría, qué hacen, los tiempos, ¿no? A lo mejor tienen que pedir permiso, a lo mejor los horarios. Tienes que ver, cuadrar ciertas cosas. Pero habitualmente tú ya sabes cuántos días y cuántas horas van a estar en una consultoría y sobre eso se hace el acuerdo de servicios. Ok, perfecto. Esta pregunta va más relacionada, así es que en esta última consultoría o en alguna anterior, ¿hubo algún proceso o situación en donde el consultor o cliente, que fue usted, tuvieron algún choque en cuestión de ideas, de movimientos en la empresa o en la consultoría que se necesitaba? ¿Hubo algún choque? No, nunca he tenido esa experiencia. Habitualmente los consultores son muy flexibles, porque al final cuenta su trabajo, ¿no? Y el hecho que irrumpa en un conflicto de ideas contigo, pues a ellos no les conviene, porque tú siempre tienes una gama y un abanico de posibilidades. Entonces, en algo que tú estés de desacuerdo como cliente, pues bien fácil, voltear la página y elegir a otro, que se adecua más y que tenga flexibilidad para adoptar tus objetivos y tu plan de lo que estás buscando. Y bueno, ya concluyendo ya este cuestionario, actualmente existe una problemática de recursos humanos dentro de la organización, y si sí la existe, ¿cuál es la problemática? Mira, problemas siempre existen. Solo tienes que plantear tu orden de prioridades, ¿no? ¿Qué es más importante uno que otro? Pero hablando de recursos humanos, el mayor cáncer que tiene una compañía, y sobre todo en el aspecto de recursos humanos, es la rotación de personal. Entonces, si tú logras controlar la rotación de personal, puedes tener la siguiente etapa para el área que tú quieras: moldear o modificar o perfeccionar. Pero creo que la base en cualquier compañía, de cualquier sector, la rotación de personal siempre va a ser un área de mejora y de respuesta rápida, porque es uno de los factores que a una empresa no lo dejan crecer. Ahora sí, pues para concluir, licenciada Abel, ¿usted considera o existe alguna situación de la cual nosotros no hayamos preguntado y que usted considere que es importante que tengamos en cuenta al momento de contratar a algún consultor o al momento de llevar una consultoría a cabo? No, solo como recomendación, siempre que vayan a contratar los servicios de un consultor, tiene que haber una secuencia de entrevistas con el consultor, para que tú te des cuenta si un consultor es bueno y te puede aportar un beneficio, ¿no? a la compañía. Tienes que tener varias entrevistas con él. No solo es contactarlo, no solo es tener una entrevista, sino es darle a que se desarrolle así y que te vuelva a ver para que te vuelva a exponer, y que en un orden de ideas tú empezar a evaluarlo, cómo él también se desarrolla. Habitualmente los buenos consultores traen un esquema de visitas en cuanto a grados de evolución. ¿Me explico? Grados de evolución en el aspecto de que tú le dices: yo quiero este objetivo, quiero mejorar esto y esto y esto. Y él en 3 o 4 entrevistas ya te convenció que es bueno y que te puede cubrir esas áreas de necesidad que tú tienes. Entonces,
siempre es bueno tener varias juntas con él, 3 o 4 tal vez. No a la primera ya, no me convienes o sí me convienes. En una primera sesión no alcanzas a tener todos los temas cubiertos ni todo el panorama. Entonces, esa es una recomendación, creo que de ahí en fuera está todo bien. Perfecto, bueno, pues de antemano le agradecemos muchísimo el tiempo que se tomó para pues, dar esta pequeña entrevista. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora sí sería todo y muchísimas gracias. Vale, agradecemos gracias. mucho. Buenas Vale. noches.